Hola Laura, hoy Hola continuamos. Álvaro, ¿Cómo estás? muy bien, feliz de verte nuevamente. Bueno, vamos a continuar con el proceso de desarrollo de competencias vendedoras. Cuéntanos un poco de la sesión de hoy. La sesión de hoy es nuestra cuarta sesión, cómo preparar una visita. Importante que cuando nosotros como asesores comerciales vamos a visitar a nuestro cliente tengamos cierto conocimiento del cliente, del producto, con qué motivo vamos a hacer esa visita, si es una visita de apertura, si es una visita de cierre. Entonces hoy vamos a conocer un poco sobre esos elementos importantes a tener en cuenta cuando vamos a hacer una visita. Entonces, quiero que porfa nos los cuentes todos, Álvaro. Bueno, entonces mira, hay que preparar mucho el conocimiento del cliente a quien le vamos a vender. Eh, a veces cometen un error terrible las compañías y es que no preparan muy bien a los vendedores en conocimiento del producto y a veces no conocen la empresa. Por supuesto que tienen que conocer técnicas de ventas y tienen que tener toda la logística necesaria para que el producto funcione maravillosamente. Entonces, en la sesión de hoy vamos a hablar de ese tema. Cómo prepararme para que me vaya muy bien en las visitas que pueden ser de entrada, que vengan a mi compañía, o en las visitas de salida cuando yo voy a las oficinas del cliente, o también pueden ser visitas de entrada cuando visitan nuestra página web o nuestras redes sociales. Entonces, empecemos por el conocimiento del cliente, Laura. Digamos, cliente, así lo definimos. Cliente es una persona. O sea, los clientes son personas. ¿Por qué es importante que sean personas? Pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. En mi experiencia, cuando un cliente no tiene teléfono, cuando no tiene dirección, cuando no tiene cédula de ciudadanía, o es un pirata, o es un ladrón, o es la competencia. Entonces yo tengo que poderlo identificar como una persona. Entonces, en ese sentido, Laura, vamos a estudiar lo que define a la persona, o sea, sus características. Y para eso acudimos a la demografía. Puede ser la demografía de personas o la demografía de las empresas. Entonces, para que sea cliente, tiene que ser persona y yo estudio a las personas por las características que las definen. Pero además, dijimos casi que por definición, para que un producto satisfaga tiene que existir una gran necesidad. Entonces yo tengo la obligación de conocer las necesidades y los deseos de los clientes. Las que me están descritas por la psicografía o el estilo de vida, que es lo que vamos a estudiar hoy a continuación. Y finalmente, como estamos en un mercado que mueve la economía, pues la mayor parte de las veces yo busco un objetivo económico y me importa que el cliente tenga un poder de decisión de compra. Entonces hay tres elementos que me definen cliente. Primero, que exista, o sea, que sea una persona, para lo cual vamos a estudiar la demografía. Que esa persona tenga unas necesidades o deseos dada por su estilo de vida. Para eso vamos a estudiar la psicografía y que tenga poder de decisión de compra para que valga la pena venderle, para lo cual vamos a estudiar la economía. Y finalmente, a la persona también me la describen, a la persona me la describen sus conductas. Entonces, para hacerte un resumen, digamos que yo tengo que tener mucha claridad sobre cuáles son los elementos más importantes del cliente que deciden la compra de mis productos. Te voy a dar un ejemplo. Si fuera música, es muy probable que la principal variable a la que acuden los clientes para tomar su decisión sea la edad, porque hay música para niños, para gente joven, para adultos y adultos mayores. Pero en cambio, si fuera cosmético, podría ser el género o el sexo, porque los cosméticos de damas son diferentes de los cosméticos de caballero. Y tú sabes que las mujeres invierten mucho más en su belleza que nosotros los hombres. Pero, por Ujú. ejemplo, si fuera el ciclo de vida de las personas,
esa sería una variable muy importante en la venta de neveras, porque no es lo mismo cuando lo que llamamos un nido vacío, o sea, una pareja joven sin hijos compra una nevera, que comprará una nevera para 2 personas, que cuando la compra un ciclo de vida nido lleno, o sea, el papá y la mamá y sus 3 o 4 hijos, en cuyo caso la nevera debe ser muy distinta. Entonces, lo que queremos mostrarle a nuestros invitados en la sesión de hoy es que todos estos elementos descriptores de un cliente, que explican qué es un cliente, son importantísimos para saber cuáles son los que yo debo conocer en cada caso, en cada visita. Por ejemplo, aquí hablamos de conductas. No es lo mismo alguien que compra una cerveza al mes que alguien que compra 6 cervezas al día. Entonces diríamos que hay cervezas para compradores fuertes por conductas y hay cervezas para compradores livianos o compradores suaves. Y si habláramos de psicografía, entonces no es lo mismo el estilo de vida de alguien que está pensando en unos hábitos diferentes a alguien que definitivamente quiere satisfacer sus necesidades de una forma totalmente distinta. Entonces aquí yo te diría, tenemos que recordar que cuando decimos el mercado está compuesto por el conjunto de clientes y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en nuestros negocios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clasificación de clientes que podríamos llamarla la clasificación del total de clientes de mi empresa. Las personas que no son muy duchas en el tema atienden únicamente a los clientes actuales, o sea, los que les compran en estos momentos, y corren un riesgo muy grande, y es que los clientes se pueden ir, y si yo no voy haciendo crecer el mercado, entonces en algún momento podría quedarme sin clientes. Entonces yo debo diferenciar en mis visitas de ventas cuando me compra un cliente actual a cuando me compra un cliente potencial. Un cliente potencial es el que no me ha comprado todavía. Los hipermercados, por ejemplo, si tú lo miras, se concentran mucho en venderle a los niños. Los bancos se concentran mucho en prestarle el servicio de tarjeta de crédito a las personas que se van a graduar. Así les den un cupo muy pequeño, los van educando para que sean sus clientes. Entonces, si tú trabajas para una empresa que quiere crecer, que necesita crecer, es importante que las visitas de ventas o el esfuerzo de ventas se concentre por lo menos en un 30 o 35 o 40% en clientes potenciales. Pero además hay otros tipos de clientes que a veces uno no considera, como son los clientes que dejaron de comprarle a uno porque no los atendió. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo aquí es cuántas visitas de ventas vamos a hacer este año y cuántas deberían ser a nuestros clientes actuales y cuántas a nuestros clientes potenciales. Esto es muy Ok. importante en la planeación y la preparación de una visita. Aquí hay otra vista totalmente diferente de lo mismo. En una misma empresa, cliente, en una misma empresa, existen diferentes tipos de clientes y en ocasiones yo corro el riesgo o cometo el error de concentrarme solo en una persona o en un tipo de cliente. Podríamos hablar de una clínica o podríamos hablar de cualquier empresa donde una persona es el jefe de compras o una persona es el que compra los productos, pero esa persona que compra no siempre es la que más influencia la decisión de compra. Entonces puede haber, por ejemplo, si estuviéramos hablando de alimentos, unos dietistas o unos nutricionistas a los que podríamos llamar influyentes. Y a veces ellos participan más en la decisión que el mismo comprador. A mí me da siempre mucha risa cuando compro detergente para mi casa porque yo lo compro, pero si no compro el detergente que le gusta a la señora que me lava las camisas, ya sé que me va a decir, yo no respondo por sus camisas. Entonces, aunque soy yo el que las compra, es ella la que toma la decisión de la marca que yo debo comprar o si no, no responden por mis camisas. Yo A te pregunto veces, una cosita, Álvaro, respecto
a la anterior clasificación donde tenemos nuestros actuales, los potenciales, y uno podría complementar con los decisores o los influyentes, porque por ejemplo, Sí, en los clientes actuales que tú visitas, también encontramos esa clasificación de quién es el decisor, quién es el influyente, es, y es ahí donde una cosa debemos complementarla con otra. es correcto, Laura, totalmente correcto. Este análisis se utiliza mucho para los clientes actuales. Eh, y te voy a dar un ejemplo y tú me vas a dar la respuesta. Cuando compramos, cuando compramos nuestro lote en el que vamos a estar viviendo el resto de la vida después de haber muerto, ¿quién es el que toma la decisión ahí y quién es el influyente? Porque yo tengo que tenerlo muy claro, Laura, si no, corremos el riesgo. ¿Tú me podrías decir ahí cómo funciona eso? Cuando tú compras el terreno para tu descanso Eterno. eh, eterno, tú eres quien decide qué terreno vas a comprar. Es correcto, es correcto. Mira, me llamó la atención que mi padre compró el terreno en el que descansa hace 40 años, 30 años antes de fallecer. Y eso se debe a que la empresa que le ofreció el producto lo craneó de tal forma que aplicaron lo que estamos viendo. Entonces dijeron, pague ahora y viaje después. Y ese pague ahora puede ser 30 o 40 años. Lo chistoso de este ejercicio es que a veces el usuario es el que menos influencia la decisión de compra, pero a veces cuando a mí no me gustan los productos, no los vuelvo a comprar, los usuarios nos volvemos importantes. Entonces aquí, cuando yo hago una planeación de una visita, yo miro en qué porcentaje influencian estos diferentes tipos de clientes y empiezo a diseñar estrategias o de visita o de ventas para cada uno de ellos. Entonces, para ¿Sí? una sesión de 10 minutos, como es la que queremos compartir con nuestros invitados, digámosles que por favor conozcan muy bien a sus clientes, conozcan qué es lo que el cliente desea y miren cuántos tipos de clientes tienen pensando en el futuro de la compañía y cuántos tipos de clientes hay al interior de una misma empresa o unidad de compra. Para finalizar esta sesión, hablemos del conocimiento del producto que yo debo tener para atender a un cliente y del conocimiento de la empresa. Entonces, digamos que los productos tienen varios elementos constitutivos o componentes. Y digamos que, por ejemplo, en estas gafas, yo como cliente, lo que a mí menos me importa es el marco. Lo que más me importa es que yo vea, que yo vea. Entonces, digamos que ese elemento que es intangible, que es la visión, o en la camisa que me abrigue o que me quede bien o que me haga distinguir. Esos elementos que me hacen quedar bien son intangibles. A eso le llamamos el beneficio principal. Nosotros los clientes buscamos siempre satisfacer nuestra principal necesidad. Por eso quien me va a atender a mí debe saber cuál es mi principal necesidad y convertirlo en un beneficio principal. Los vendedores no muy duchos ofrecen lo tangible, entonces empiezan a hablarme de la tela y de lo que es tangible y no siempre eso es lo que a mí me importa. Entonces digamos que para ofrecer un producto, yo ofrezco primero el beneficio principal que corresponde al satisfactor de la necesidad y lo llamamos producto base. Pero hay elementos que son tangibles como la marca, como el empaque, como el color, como la talla, como así, que son los que uno usualmente ve, pero que deben estar en armonía con el beneficio principal o si no, yo no compro. Y como hay tantas marcas y tantos productos en el mercado, a veces yo me fijo en pequeños detalles adicionales que lo vamos a llamar servicio, que diferencian y permiten que yo compro un producto y no otro que podría ser exactamente igual. A eso lo llamamos un producto aumentado. Entonces, un vendedor hábil, mediante preguntas que busca, que desea, para cuándo lo desea, cómo lo desea, identifica muy rápidamente o mediante investigación de mercados
cuál es el beneficio principal y ese beneficio lo convierte en producto al ofrecerlo. Y no siempre los clientes le damos tanta importancia a las características técnicas y a veces buscamos algo más, que me lo lleven a mi casa, que me entreguen la nevera instalada en mi cocina, la lavadora instalada. Esos son beneficios adicionales, que no me toque cargarla. Y a eso lo llamamos beneficios adicionales que debe conocer la persona que va a atender a los clientes antes de entrar en contacto con ellos. Y finalmente, me ha pasado como jefe de compras, Laura, que hay vendedores que no tienen la más remota idea de la empresa donde trabajan. Entonces deberían conocer el plan estratégico, deberían conocer los valores de la compañía, las estrategias. Y a veces no conocen las tácticas de ventas ni las políticas de ventas y corren el riesgo de ofrecer algo que está en contravía de las políticas de la compañía. Entonces, para finalizar la sesión, digamos, Laura, que es muy importante conocer el cliente, conocer el Sí, producto, conocer la empresa, conocer sí. técnicas de ventas, que es el tema que queremos compartir con ustedes en estos 8 videos. Laura, qué rico haber compartido contigo esta sesión. Siempre es un gusto, Álvaro, y son tips y son cosas que nos ayudan a hacer día a día mejor nuestra labor. Entonces, la idea es eso, cada sesión que nos encontramos, poder aportar conocimiento que ustedes puedan aplicar para sus labores diarias. Entonces nos vemos en la próxima sesión donde ya hablaremos de la introducción o del inicio o de los primeros momentos de la venta o de la visita de ventas. Nos veremos muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.